a los que defienden a este tipo que mata a mucha gente. Y todavía se atreve en sus mañaneras a estar retando a decir, a ver, muestren las pruebas y yo renuncio. No tiene palabra, nunca la ha tenido, y ahí están las pruebas y no ha renunciado. Esa es la verdad de este tipo del Palacio Nacional. Y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta. Tiene razón Andrés Manuel. Su gobierno parece de teflón. Hay un desconecte total entre resultados y percepción. Pero hay un detallito, presidente, eso de que no nos afecta. Pues depende de a quién incluye entre los afectados, señor. Si se refiere solo a su camarilla cash, 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 tiene razón, no les afecta. Pero, por ejemplo, presidente, ¿qué tan afectados se sentirán los más de 700,000 mexicanos que han muerto por el COVID? De locos. México tiene menos del 2% de la población mundial y más del 10% de las muertes globales. Se sentirán muy a gusto los más de 120,000 compatriotas que han sido víctimas de la violencia por su política de abrazos cuatroteros a delincuentes y abuelitas de capos. ¿Cómo estarán, por ejemplo, de ánimo todos los universitarios o preparatorianos que no pudieron encontrar chamba porque la economía en su sexenio no ha crecido absolutamente nada? ¿Estarán acaso de buen humor los papás de niños con cáncer que no han recibido medicinas porque su gobierno quemó un sistema que funcionaba? Y siguiendo en el tema médico, reirán, por ejemplo, a carcajadas los 5,000 pacientes de cáncer que podrían haber pagado sus quimioterapias con los 4,549 milloncitos de pesos que tiró en su chistecito fallido de contratar a la ONU dizque para comprar medicamentos en el mundo. Ay, por cierto, con esa lanita también se podría haber atendido a 19,000 mujeres con cáncer de mama o a 5,000 enfermos de leucemia. ¿Cómo andarán de ánimo estos pobres mexicanos? Y finalmente, ¿cómo vamos a terminar sintiéndonos en un par de años cuando no haya luz o nos lleguen recibos más caros porque usted decidió prender generadoras anacrónicas de la CFE y apagar plantas que producen luz barata y, por cierto, también luz limpia? No nos afectan estas y muchas más sonceras cuatroteras. De veras, presidente. No le afectan, pero a su imagen, señor, y nada más. Tristemente, la afectación es, en cambio, para muchos mexicanos que sufren las consecuencias de su lucha contra la realidad. Quizá hoy pueda tapar el sol con un dedo, presidente, pero la historia va a terminar por evidenciar el balance trágico de su sexenio. Y el juicio de la historia, presidente, va a ser muy duro, al tiempo. El peor presidente de la historia de México. Es una realidad. Desde hace años y cuando termine su sexenio. No será recordado como el mejor, sino como el peor. Porque él lo que ha creado es una secta, llamado malmente partido político, que es Morena. Es una secta, pidiendo el diezmo, que el diezmo no es de 10% como debe de ser la palabra diezmo, sino 30% del salario o más a trabajadores para su movimiento con sobres amarillos en cash. Trabajadores que no saben que les están descontando, ni siquiera saben que ganan 3,000 y tantos a la semana como los del Tren Maya, y solo les pagan 2,300 y 1,500 son los que se llevan para el movimiento. El robo en efectivo para Morena. Se ha comprobado que es una secta, en eso vamos a hablar más adelante. Pero antes